Hola, ¿qué tal mis amigos de Únicamente Fútbol? Aquí estamos en la pantalla de Foot TV con un nuevo programa y con un invitado muy especial que hace rato no lo veíamos en medios costarricenses. Hoy radica en los Estados Unidos, pero que tiene también mucha historia en el fútbol de Costa Rica. Mi querido Edgar Grips, ¿cómo estás? Gary, mucha gente lo conoce como Gary también. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, tranquilo, trabajando mucho. Socado ya en tierras norteamericanas, ¿verdad? Sí, por ahí andamos hace ya aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años. Y bastante socado el brete el trabajo por ahí. Y contento eres de estar acá, visitar familia, visitar amigos y, qué bueno. Y también trabajando. Para conversar un poquito sobre tu carrera deportiva y también sobre la marca Triple R Sports, que por cierto es esta camisa que usamos en Únicamente Fútbol, es parte de la marca de lo que Gary trabaja ya en los Estados Unidos y otras cosas más que vamos a repasar en nuestro programa. Oriundo de Tibás, Gary, te recordamos en Herediano, en Saprissa, esos 2 capítulos muy importantes, también en el fútbol de Guatemala, pero contanos un poquito cómo arranca Gary en el fútbol nacional. Divisiones menores y demás, ¿a dónde fueron? Bueno, inicialmente, ya hace muchísimos años, ¿verdad? Que uno trata de recordar. Sí. En la Sabana, Saprissa Central, yo te vi ahí en la Sabana, entrenabas con nosotros. Lástima que no está el Chiqui, ¿ve? Lástima que no está mi querido Chiqui, que está fuera del país, porque, bueno, si hubiera puesto... Sí, bueno, estaba por ahí también y siempre divisiones menores del Deportivo Saprissa hasta el alto rendimiento, pasé a Herediano. Hubo una época en que Saprissa estaba mal económicamente con Don Minor Vargas hace muchísimos años y bueno, me tocó jugar en el alto rendimiento de Herediano, subir al equipo de primera división en 2004, que Macho Mora me dio la oportunidad, pero no pude debutar ahí, ¿verdad? Después me mandaron a la Liga de Ascenso de préstamo con la UCR. Con la U. Y ahí pude hacer una buena campaña, metí unos goles importantes, bastantes también, y ahí fue donde volví a Herediano, pero en esta oportunidad estaba Carlos Watson de entrenador. Don Carlos. Y me está dando la oportunidad, y ya en el primer equipo, en la pretemporada y demás, y no me habían firmado, yo estaba inquieto, un amistoso, Hernán Medford me vio, y me contactó, y era el entrenador de Saprissa en aquel tiempo, que venía del tercer lugar del Mundial de Clubes, y yo dije, y en ese tiempo, para entrar en ese equipo, sí, había que jugar fútbol, sí. No porque uno diga, no, pero sí, en ese tiempo costaba más jugar en primera división, lo siento yo ahora, no menosprecio a los jugadores que están actualmente, porque hay muchos jugadores interesantes, buenos jugadores, pero hablo por mi experiencia, que en ese tiempo sí. Claro, porque, Edgar, lo estás diciendo, pasaste todos los procesos de divisiones menores en aquel proyecto que fue muy importante de Saprissa Sabana, que era como una filial del Saprissa, para que lo entiendan un poco, pero que tenía muy buenos jugadores y que Saprissa tomaba jugadores de Saprissa Sabana para su proyecto principal. Y tuviste que pasar todo el proceso, Mosco, infantil, alto, puña, y costaba muchísimo. Bajo condiciones también muy pesadas, porque se entrenaba en la cancha de la Sabana, no la anexa, ojalá la anexa, y a veces se entrenaba, sino la cancha abierta de la Sabana. Y tenías que bañarte en los kioscos que hay. Claro, cuando se podía. Cuando se podía, tenías que agarrar, bueno, en mi caso y mis padres, mi mamá, haciendo un esfuerzo enorme, me daba los pasajes y yo iba a entrenar. Y el bus de Sabana Estadio. Sabana Cementerio, bajarte ahí en la ficha, el de Tibás, y de Tibás a la casa, a veces hasta con los tacos en una bolsa, en el bulto. O sea, el que quería jugar fútbol en esa época era porque tenía el sueño grande de llegar a primera división. Que eran 2 buses, Sabana Estadio, Sabana Cementerio. Cualquiera de los dos te dejaba ahí cerca de las canchas de entrenamiento. El invierno era muy bravo. Aguacero y ¿te acordás? Y no parábamos. No se paraba y había que entrenar. ¿Cómo llegas a Herediano? ¿Cómo se da ese cambio de todas las divisiones menores en Saprissa y te vas a Herediano?
en Saprissa estaban a otro rendimiento y no estaba mal económicamente y la verdad no me estaban dando como un salario aunque sea como para yo sostenerte ahí un poco. Un poco, entonces Herediano sí me ofreció una cantidad ahí en alto rendimiento y vi la oportunidad y la tomé. Pero con ese sentimiento de que, pucha, estoy en Tibás, estoy en el equipo que lo ven a hacer a uno toda la vida. Bueno, pero bueno, el paso se dio y a partir de Herediano fue que pude ya por lo menos tener la primera oportunidad de estar en un primer equipo. Claro. Edgar, decías algo interesante, cómo una oportunidad te puede marcar, ¿verdad? Decís que jugaste un amistoso, te ve Hernán Medford y se interesa en vos. Esto también es un mensaje para que la gente aproveche, para esos jóvenes aprovechen la oportunidad de no importa el rival que sea, siempre hay que dar un máximo de esfuerzo porque a mí un profesor de la universidad me decía en el tema del periodismo, porque tenemos que hacer programas en radio, pero eran emisoras AM, que tal vez de repente eran poco escuchadas. Y un profesor, Marco Cordero, que en paz descanse, siempre me decía, Maynor, usted tiene que hacer muy bien ese programa porque usted no sabe quién lo está escuchando. Y alguien lo está escuchando siempre. A mí un entrenador me decía, usted tiene que jugar y darle el máximo esfuerzo porque usted sabe en la gradería quién lo está viendo. Y uno se va con eso y proyecta y sale a la cancha, pero la cancha a vos se te olvida y vos jugás lo que jugás y empezás. Pero sí pones el esfuerzo y no sabes quién te está viendo, realmente un representante, un entrenador, alguien del extranjero que llegó ese día y tal vez no ha jugado toda la temporada. Y ese día tocaba. Ese día llegaba y fue su día y así es, así es la vida. ¿Te sorprendió cuando Hernán te contacta? Le corté el teléfono. ¿De verdad? ¿Porque creíste que era una broma o qué? Yo hablé con él, o sea, yo hablé con él de esto y vacilamos de esto. Él me llama y yo contesto y digo, te hablan en la MEF, no la reunión, digo, dejen de estarme molestando y le corté el teléfono. Y me volvió a llamar y ya le reconocí la voz y ya sí me sorprendí, y ya no, sí es en serio. Sí es Hernán. Y ya me citó una reunión en el estadio, en el Saprissa. Y yo lo dije en La Nación, sí, yo tuve que... No es un buen método, ¿verdad? No hay que copiar esto, pero claro, sí tuve que pegar una pequeña mentirita blanca ahí en Herediano para poder ir a la reunión. ¿Qué dijiste? Que iba para el dentista, que no podía ir a entrenar ese día. Entonces, me presenté ahí en el estadio, me recibió Justin. Ajá. Fuimos a una reunión de 30 minutos, no, 30, 40 minutos, y ahí mismo, ese día firmé en Saprissa por 3 años. ¿De una vez? De una vez. De una vez firmaste. Ojo, te recibe Justin Campos, que era el gerente deportivo del equipo. Hernán Medford era el técnico de Saprissa, y me imagino que Oscar Ramírez el asistente, o ya se había ido. Jorge Alarcón era el gerente general. Ajá. Justin, el gerente deportivo, Hernán y Oscar Ramírez, el asistente. Vea, 4 nombres muy pesados para un Saprissa, bien lo decías al inicio, de los que ha generado los mayores logros deportivos del club. Sí. Lo de CONCACAF, la cantidad de títulos que gana Hernán, que gana Justin luego, y que montan una estructura muy fuerte. Sí, ese Saprissa era muy, muy fuerte. ¿Qué pasó por tu mente, Edgar, cuando firmaste, cuando terminas esa reunión y de una vez firmas 3 años con el Saprissa? Súper inesperado. Y era, sinceramente, un sueño de niño, ¿verdad? Porque uno siempre jugó desde muy pequeño y uno se le viene a la mente todo lo que usted tuvo que pasar para poder llegar a ese momento preciso de firmar y cumplir lo que usted está anhelando toda su vida. Y ese es el sentimiento que es muy valioso porque mis papás, yo siempre pensaba en mi madre y siempre decía yo, aquí, ahora sí, vamos para adelante, ¿verdad? Pero eso fue, para mí fue mágico, o sea... Claro. Yo digo, salí de ese estadio con sonrisa oreja a oreja y fui a mi casa Y ahora viene la pregunta. ¿Qué dijiste en Herediano cuando te toca volver a decir, señores, me voy? ¿Cómo lo manejaste? Vieras que muy mal manejado, la verdad. La manejé mal porque en ese tiempo no había como ahora un representante o algo. Entonces yo... me llamó Jafet Soto en ese tiempo, que era compañero mío, me dice, ¿qué pasó con usted? Y dice, no, madre, firmé con Saprissa. ¿Cómo que firmó? No sé qué. Y me dice, ya firmó, me dice. Entonces, fue muy cool. ¿Le dijiste al Jafet jugador? Al Jafet, porque era compañero mío en Herediano. Era compañero mío en Herediano, okay. Jafet, Mauricio Solís,
Andy Erro, Umaña, Michael. Adrián de Lemos y Robert. Y casualmente a las 2 semanas hay un 90 minutos por la vida en el Rosabal Cordero, en el antiguo. Y yo llegué, me bajé del bus de Saprissa, ropa de presentación de Saprissa y una vez a jugar. Y esa noche me entraban con todo. Te querían, te daban cariñitos, te daban cariñitos. Cariñitos, pero no. Esos jugadores que mencionás, también, Edgar, ¿entendieron el por qué firmaste en el Saprissa? O sea, ¿tuvieron en algún momento decir, bueno, no, es que tenés razón porque aquí no te estábamos dando las condiciones? No fue, tal vez que no me estaban dando las condiciones, porque sería mentirte, ¿verdad? En ese tiempo, Aquila Lee era el presidente y Juan Luis Hernández era el gerente deportivo. Juan Luis. Y me iban a firmar por 2, 3 años, si no mal no recuerdo, y andaban trayendo a Leandrinho en Brasil. Y yo haciendo pretemporada y no tenía contrato y no tenía nada. Y me aparecen, me ponen un contrato de 3 años con el equipo que no quiere jugar. Sí. Sí, no hay mucho que pensar en eso. No hay mucho que pensar. Entonces yo pienso que ellos lo tomaron. En su momento no hubo una comunicación efectiva, pero ya después con el tiempo ya se dieron cuenta por qué razón tuve que firmar en Saprissa. Claro. ¿Cómo fue y cómo valora la experiencia tuya en el Saprissa? Un camerino muy pesado, muy pesado, que para ganarte una oportunidad tenías que sudarla bastante, porque en los puestos del medio hacia adelante eran de Cristian Bolaños, Alonso Solís, llegó Alejandro Alpizar, estaba Saborío, Ronald Gómez, Jairo Arrieta, estaba Alan Alemán también, y andamos pulseándola ahí. Y para ganarte oportunidades en ese equipo sí tenías que, que te dieran. Había que aprovecharlo. Para poder que te siguieran convocando, entrar en la lista, porque imagínate, entre todas esas... Sí, eran unos figurones. Esas figuras había que pulsearla, como se dice, para poder estar, aunque sea en la lista, y ser parte, tomar algunos minutos. ¿Recuerdas cómo fue tu debut con el equipo morado? Por supuesto, sí. Esa fue contra Carmelita. En el Saprissa. En el Sapri. De noche. Y yo me senté en la banca y íbamos a volver a la ultra. Y yo decía, pucha. Y me metieron ese día, no me metieron. ¿Qué número llevabas en la espalda? El 26. 26. El 26. Y ya jugué. Saprissa, perdimos ese día. Y todo transcurrió. Ya después agarré confianza y Hernán siempre me estaba convocando, dándome minutos y lo que me daba lo aprovechaba. Pienso que lo aprovechaba y siempre estaba contento con el desempeño. Entonces, por ahí, agradecerle también, porque sin toda esa no se hubiera dado toda esa mecánica y tal vez no se hubieran dado las otras siguientes oportunidades. Claro. Dicen, Edgar, que hay técnicos que tienen cierta afinidad con algunos jugadores. Y hoy se confirma, más allá de lo futbolístico, que Hernán se volvió un amigo tuyo, ¿verdad? Hoy, 2025, usted sigue teniendo una muy buena relación con Hernán. Y yo me imagino que usted le guarda muchísimo agradecimiento a un técnico que en su momento confió en usted. Más que un amigo, se convirtió en familia, la verdad. Hernán es para mí, primero, la primera persona que me dio la oportunidad deportivamente de crecer en la vida, aquí en el país. Y eso no se le va a olvidar a uno, porque las oportunidades que te brinda una persona, uno las valora y esa persona siempre va a tener un lugar especial en la vida de uno. Claro. Entonces, hasta el día de hoy tenemos comunicación y hablamos y todo el tema. Sí. ¿Te llamaba la atención, te enojaba, te molestaba que la gente dijera, es que Gary es el hijo futbolístico de Medford? ¿Cómo lo manejaste? Todo se gana en la cancha. Cuando yo lo conocí a él, él no me conocía futbolísticamente. Que no tenían relación de nada. De nada, o sea, de nada. Yo lo conocí hasta ese día en la reunión que me citó y ahí se dio una relación, pero yo me lo gané en la cancha. Te lo ganaste en la cancha. Algunos compañeros, el entorno de fútbol, te lo decía ahí como indirectamente. ¿Te vacilaban con eso también? Siempre, toda la vida, al día de hoy, el hijo de Medford, y lo llevo aquí, lo llevo allá, el hijo de Medford, y bueno. Pero hay que hacerle esa pregunta a Hernán, que era la situación. ¿Qué veía? ¿Qué veía, Gary? Sí. No, pasa porque
uno recuerda casos, Oscar Ramírez, Johnny Acosta, por ejemplo, que Johnny también formado en Saprissa Sabana, y Johnny se convirtió en un hombre de confianza de Oscar Ramírez. Claro. ¿Verdad? Y al final le responde con rendimiento, usted se ve más comprometido porque de que una figura de ese calibre, un técnico como Hernán, como el Macho, que confía a ciegas en usted, usted lo compromete automáticamente. Te compromete. Y como hay técnicos que te alzan la carrera, hay técnicos que también que te la matan. Que te la botan. Sí, pero es tema ya de fútbol que es inevitable. Son decisiones que ellos toman y uno nada más simplemente respeta y sigue tratando de dar el máximo para ser tomado en cuenta. Pero sí hay decisiones que te marcan en la vida y hay decisiones de otras personas que también te pueden echar para abajo. Y eso para hoy en día los jóvenes yo siento que uno transmite que, ¿cómo explicarlo? Hay que canalizarlo, ser inteligente, muy inteligente emocional para manejar esa situación y salir adelante, porque muchos buenos jugadores se han perdido por no saber manejar. Por un mal manejo, claro. Estamos en Únicamente Fútbol hoy con Edgar Grips, nuestro invitado aquí en la pantalla de Food TV.